Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitácora, el programa del puerto. La campaña electoral ya está a pleno y los candidatos a ocupar el sillón de Bordeu en la Intendencia están mostrando sus propuestas. En el programa de la semana pasada comenzamos a conocer a los principales aspirantes a conducir el destino del Ejecutivo Municipal durante los próximos 4 años, y así lo haremos hasta el próximo domingo. A ellos los invitamos a navegar y allí, en la ría, les hicimos las mismas preguntas. ¿Por qué se postulan a la Intendencia? ¿Qué recuerdos tienen de su infancia o adolescencia vinculados al puerto o a Ingeniero White? ¿Qué gestiones han hecho en pos del puerto? ¿Qué aportarán al contexto ciudad, puerto e industria? ¿Qué planifican para Ingeniero White? ¿Cómo avisoran qué será el futuro del puerto y la industria bahiense? Hoy será el turno de Héctor Gay y de Dámaso Larraburu. Héctor Gay es precandidato a intendente por el PRO y medirá fuerzas con Roberto Ursino de la UCR para definir quién será el postulante a jefe comunal en octubre por el Frente Cambiemos. Los referentes de Gay son María Eugenia Vidal, candidata a gobernadora en la provincia, y Mauricio Macri, candidato a presidente. ¿Por qué se postula a la intendencia? Bueno, es un desafío que llegó en algún momento a partir de la postulación dentro del proyecto de Mauricio Macri. Es decir, yo estoy trabajando en el espacio hace un tiempo. En su momento Mauricio planteó esta posibilidad. No fue fácil tomar una decisión porque obviamente es un desafío importante, pero a partir de un apoyo muy significativo de todo el equipo de Mauricio, de compartir por supuesto su proyecto de gobierno, y también de contar con un equipo de mucha gente que se arrimó y que, digamos, de algún modo fue constituyendo la base de lo que hoy es nuestro proyecto político. Bueno, encaramos este desafío, y además porque mi caso ha sido muy particular, ¿no? Después de 30 años en el periodismo, decidir entrar a la política en una etapa por ahí especial de la vida de uno, donde todo es nuevo, pero también con una lógica distinta a la del político tradicional, y consciente de que lo mucho o poco que se puede hacer es dentro de la política, que no alcanza con resolver los problemas de afuera como uno lo puede hacer en un micrófono, en un café o en la intimidad de una familia. Así que bueno, estamos en este desafío y con mucho entusiasmo. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia o adolescencia vinculados al puerto o a Ingeniero White? Bueno, venía pensando que en mi caso, que no soy bahiense, pero sí tenía un contacto de muy chico porque tenía familiares en Ingeniero White. Recuerdo de muy chico venir a la casa de unos tíos que tenían su vivienda en Magallanes, casi Cabral, cerca del club, y la familia Álvarez, que muchos años vivió allí, y de venir permanentemente, de ir algún verano a la pileta de Comercial, de estar con mis primos, de ir a jugar al básquet, de ir a algún carnaval en Villarrosas, me acuerdo cuando uno tenía 6, 7 años, venía muy seguido. Y obviamente después cuando me afinqué en Bahía Blanca, que tenía 22, 23 años, por la misma tarea periodística, el contacto fue muy fluido, y uno ha visto lo blanco y negro, lo bueno y lo negativo del puerto, desde las épocas difíciles, las épocas duras, hasta la época de constitución del consorcio, que evidentemente le ha dado un vuelco definitivo, y enhorabuena, porque uno muchas veces ha reclamado la descentralización, manejar los propios recursos. A ver, estos últimos 20 años del puerto de Ingeniero White han sido realmente positivos, ¿no? ¿Recuerda alguna gestión que haya hecho en pos del puerto? Particularmente siempre tuve una postura en defensa del interés portuario y un contacto permanente con sobre todo en estos últimos 20 años, porque
en algún momento se discutía mucho esto del rol y había voces contrarias y demás, sobre todo a todo lo que es la proyección del puerto y sus alrededores. Así que desde la parte periodística siempre hemos tenido incluso hasta algún espacio puntual de defensa del puerto y de ingeniero White. Hasta hemos participado, yo particularmente participé en algún proyecto que en su momento encaró Cándido Lorenzo y Ricardo Vignoni, en algún momento, años que se hizo toda una restauración de casas del puerto de Ingeniero White, de las casas típicas, así que siempre ha habido contacto y demás. Por ahí, como mencionábamos recién, no tanto de la tarea legislativa, en la que tengo un poco más de un año, y no se han tratado temas específicos vinculados con el puerto de Bahía Blanca en el último periodo en la legislatura, pero claramente sí, desde la parte periodística siempre fue uno de los nortes de apoyo, ¿no? Bahía Blanca es una ciudad-puerto. ¿Cuál será su aporte en este contexto en caso de que acceda a la intendencia? Decisión respecto del puerto es darle una prioridad importante en lo que al municipio le compete. El municipio tiene una banca, un asiento en el consorcio, debe ser fundamental, debe ser alguien de extrema confianza que conozca y, por qué no, hasta ser ocupada por el propio intendente en determinado momento, pero también debe haber una relación con la provincia que priorice el puerto de Bahía Blanca de manera excepcional. Tenemos mucho por hacer y además de gestionar todo lo que hay que hacer del puerto para afuera, que es otro rol que tiene que tener el municipio en relación con provincia y nación. Una cuestión que está abandonada en los últimos tiempos y que es clave en lo que venga es el tema gestión. Recuerdo una anécdota que sirve para ilustrar esto, debe haber sido año 98, 99, vino el entonces gobernador Duhalde cuando se estaba perfilando la última ola de inversiones y recuerdo que las empresas del sector prometieron inversiones por 2.000 millones de pesos, que eran 2.000 millones de dólares en ese momento, todavía estamos en la paridad 1 a 1. Y entonces Duhalde, que vino con todos los ministros, dijo, ¿y qué tiene que aportar el Estado? ¿Qué tiene que aportar la provincia? Y necesitamos mejorar los accesos, mejorar la infraestructura. ¿De qué plata estamos hablando? 40 millones de dólares. Las empresas aportaban 2.000 y el Estado provincial tenía que aportar 40 en ese momento. Duhalde dijo, délo por hecho. ¿Qué pasó? Lo que todos suponemos. Las empresas privadas aportaron los 2.000 millones de dólares o pesos y la provincia no aportó nada. Lo único que se hizo fue la rotonda de carga que terminó haciéndola el consorcio, de lo que se había pedido. Bueno, eso es el rol también del intendente, gestionar que se hagan las obras complementarias, porque en los últimos años se hizo mucho del puerto para adentro, muchísimo. Del puerto para afuera sigue casi todo igual y tenemos lo que tenemos con la situación de los camiones y demás. Ese también tiene que ser un rol del intendente, gestionar para que provincia y nación hagan los aportes, porque si no tenemos lo que tenemos, el problema de la ruta 33, la congestión de camiones, digamos, es lógico que el Interla del puerto de Bahía Blanca se siga ampliando, entonces lo que hay que gestionar también desde el municipio son las obras complementarias que no se han hecho. Ingeniero White es la localidad portuaria. ¿Qué planifica para ella? Nosotros hemos estado reunidos con varios sectores de vecinos y están muy preocupados porque hay algunas cuestiones que se ven claramente. Digamos, hay un deterioro en general de Ingeniero White y hay además un problema serio de falta de empleo. Que esto es difícil de resolver desde el municipio, pero obviamente hay que apuntar, sobre todo con el tema de capacitación y demás, a que los jóvenes de White no se vayan, que traten de capacitarse y de poder tener una oportunidad laboral. Obviamente las posibilidades laborales van a depender también de las políticas nacionales y de lo que se pueda lograr. Pero en el caso concreto de Ingeniero White, hay que, si se quiere, retomar un trabajo que se hizo en su momento con todas las empresas y con todo el sector vinculado, porque ¿qué es lo que cuestionan muchos vecinos de Ingeniero White? Dice, por acá van miles de millones de dólares y sin embargo a 5 cuadras tenemos un montón de deterioro edilicio, arquitectónico, de las calles, no tenemos empleo, está el consabido tema ambiental que siempre está dando vueltas, entonces como que hay una dicotomía importante. En realidad yo creo que en general en Bahía Blanca hay una diferenciación cada vez más importante que hay que tratar de cerrar. Hay un norte que está más o menos cubierto y un sur cada vez más deteriorado. Las diferencias norte-sur no se dan en el mundo, se dan también en Bahía Blanca. Vos pasás el eje Chile, Sixto Laspiur para acá y ves un progresivo deterioro que
que llega hasta Ingeniero White. Yo la Ingeniero White que conocí era otra Ingeniero White, evidentemente con un panorama distinto, con colores distintos, con trabajo distinto. La propia dinámica de la economía, con las privatizaciones, con la extinción de la vieja Junta de Granos, de YPF y demás, derivó en muchos menos puestos de trabajo. O sea, más inversión, pero menos puestos de trabajo. Igualmente, lo que hay que volver es a reunir a todas las fuerzas de Ingeniero White, incluidas todas las empresas, para trabajar en proyectos concretos. En su momento, el plan director de White fue una buena iniciativa que se cumplió a medias. Hoy, cuando uno ingresa por DASO, no puede ser que DASO no se haya culminado y tengamos una DASO bien hecha por la mitad, pero lo otro que es un desastre. Bueno, eso hay que hacerlo en conjunto y en eso vamos a trabajar, pero también, digamos, hay que, desde lo político, tener una realidad, una forma distinta de hacer política, retomar algo distinto que es la empatía entre el gobernante y el gobernado, que se ha perdido últimamente. Digo, cualquier plan de gobierno, aún las obras que uno proyecte, deben contar con la participación del vecino y de las entidades intermedias. Esto es algo que en White existió. Había una cooperativa de pavimentación que era realmente un ejemplo, había toda una actividad que hoy no la hay. Bueno, hay que retomarla, pero en conjunto. Y en eso es importante el liderazgo político, porque la iniciativa debe partir del municipio. No siempre los recursos están, pero ahí es donde tenemos que optimizar lo que tenemos para que White vuelva a crecer. ¿Cómo se imagina el futuro del puerto y la industria bahiense? Acá hay una economía, un ciclo económico que está llegando a su fin. Es el ciclo de la economía basada en el consumo. No hay más límite. Digamos, está en los últimos tiempos de una economía basada en el consumo. La economía que viene, independientemente de quién sea el presidente que asuma el 10 de diciembre, claramente tiene que ser una economía basada en la inversión y en la producción, en la productividad. Obviamente que yo quiero que Mauricio Macri sea el presidente porque tiene muy claro el concepto de las economías regionales y librarle las ataduras, por ejemplo, a los sectores de economías regionales como el campo, para que produzcan mucho más. En ese futuro que uno avisora de inversiones y de producción, está claro que Bahía Blanca y su puerto tienen un excelente futuro. Hoy hay empresas que ya tienen proyectos concretos para duplicar la producción en el área de Bahía Blanca. ¿Qué están esperando? Seguridad jurídica y que les aseguren algunos insumos básicos, es decir, que venga el invierno y no le corten el gas, como está ocurriendo. En ese aspecto, el proyecto de Vaca Muerta, donde las primeras experiencias con el tema gas son excepcionales, pueden ayudar. Por eso, lo que se ha hecho en estos últimos 20 años es muy importante, pero hay muchísimo más por hacer y el municipio tiene que dar, dentro de sus posibilidades, el marco como para facilitar esas radicaciones. A veces a uno le preguntan, vos sos un candidato pro empresa, anti empresa, que no te interesa. Digo, ¿qué es ser pro empresa? ¿Facilitar la llegada de inversiones? Además, por supuesto que sí, porque es el desarrollo que tenemos. ¿Esto significa libre albedrío? No, porque hoy afortunadamente contamos con los elementos y la tecnología para efectuar el control. Y esto es lo que hay que propugnar. Y en ese contexto no cabe duda que el puerto de Ingeniero White tiene muchas más alternativas, porque lo de Vale se puede perfectamente recuperar, porque lo de los proyectos que hay de las empresas petroquímicas de hasta duplicar también están esperando un momento y hay mucho más para dar. Con lo cual yo creo que de una vez por todas debemos dejar de hablar del potencial. Yo cuando vine a Bahía hace 35 años me hablaban del potencial de Bahía y del puerto. Bueno, debemos de una vez por todas dejar eso, es decir, convertir ese potencial en realidad. Y creo que en los próximos años vamos a tener signos concretos de eso y para bien. Gira di qua, gira di qua.